Y hablando del año que termina, el Senami cumple 50 años. Así es. Y lo está celebrando con un proyecto sumamente importante que podría ayudar a nuestros agricultores a tener información más acertada sobre las temperaturas y cómo va a afectar eso a sus cultivos. Se encuentran estudios. Ken Takahashi, el presidente ejecutivo del Senami, y Martín Yagui, director de cooperación de COSUDE, quienes han Cooperación suiza en nuestro país. Así es. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acérquense al micrófono, por favor. Coméntenos, ¿qué aporta este proyecto a las actividades del Senami? Bueno, en primer lugar, este es un proyecto que llevamos ya desarrollando varios años con la cooperación suiza, la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Meteorológico de Suiza. Es un proyecto que apunta a implementar lo que llamamos servicios climáticos, que es que la información que genera Senami en cuanto a información técnica sobre el clima realmente sea de utilidad para los usuarios como pueden ser los agricultores. Entonces ya este mes estamos cerrando este proyecto, coincide con el 50 aniversario de Senami, pero bueno, es una coincidencia, digamos, fortuita y feliz. Claro. ¿Y de qué forma, o este proyecto, qué es lo que ha puesto en práctica? Porque nosotros tenemos esta idea de que para tener información certera sobre el clima, lo único que hay que hacer es poner un radar, un sensor, un mecanismo de medición y llevar la información al usuario, ¿no? ¿Qué es lo que está implementando que es novedoso este proyecto? Sí, muchas gracias por la invitación, Ricardo y Alejandra. Bienvenido. Por parte del gobierno de Suiza, primero es importante resaltar también que es una obligación de Suiza como país también que aporta a los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas, de trabajar hacia, digamos, la mejora de la vida de todo el mundo. Entonces, eso es un punto importante que también aporta a nivel general el proyecto. También es importante resaltar que ya tenemos 55 años ahora en el país como cooperación suiza en el Perú, y todo el trabajo que se ha hecho en el pasado, el desarrollo, también se ve de una manera afectada por el cambio climático. Así que tener proyectos como Climandes que puede darle o brindarle información para los campesinos en los Andes es sumamente importante para que no recaen en la pobreza Claro, es una herramienta para ¿no? Es un aporte también como para rescatar, digamos, el desarrollo que había en los últimos 50 años acá en el país. Pero bueno, aporta primordialmente, digamos, todo el tema de gestión de datos para iniciar, ¿no? Es importante saber... Gestión de datos, para empezar. Como gestor de datos, sí. Pero ahí sí Ken es el especialista. Aporta también el integrar el conocimiento ancestral que existe acá de los yachachiks, de los, digamos, sabios de la alta montaña, que son los líderes comunitarios y que tienen mucho conocimiento también, y hay que utilizar ese conocimiento. Claro. Eso es un aporte, digamos, adicional también a nivel cultural. ¿Y este aporte está siendo replicado en otros países? ¿Es considerado, no sé, un éxito, un ejemplo del Senami, haciéndolo cuento pues de los logros en estos 50 años? No, sí, efectivamente, esa iniciativa de implementación de los servicios climáticos es una iniciativa que está empujando la Organización Meteorológica Mundial, y a nivel mundial esto es una forma nueva de trabajar para los servicios meteorológicos, como es el caso del Senami. Entonces el proyecto Climandes justamente lo que está mostrando es cómo se puede implementar, sobre todo en situaciones como la de los Andes, que tiene bastante particularidades porque tenemos, como mencionó Martín, el tema de conocimientos locales, ancestrales, que a veces uno piensa que pueden entrar en conflicto con los conocimientos científicos modernos, pero en realidad es una oportunidad justamente para que nuestra información, que puede ser que algunas veces consideramos demasiado técnica, realmente pueda llegar haciendo esos vínculos, ¿no? con los expertos locales, ¿no? Claro, que sea de utilidad, ¿no? Pero en esas circunstancias me parece que el trabajo es más difícil, porque el cambio climático llegó. Tenemos fenómeno del Niño, pero algunos dicen ya no debería ser manejado esto como un fenómeno que ocurre cada cierto tiempo, sino ya más bien como una circunstancia regular en nuestro país. ¿Cuáles son los retos para el Senami precisamente que impone este cambio climático que ya ha llegado? ¿Qué tanto ha cambiado el clima en nuestro país, sobre todo que tiene tanta diversidad geográfica en los últimos años? Bueno, sí, el cambio climático, para empezar, sí, efectivamente ya se notan algunos efectos sustanciales. Por ejemplo, el tema de los retrocesos glaciares es uno bastante obvio. Claro.
pero en realidad lo que estamos esperando para los próximos años puede ser incluso peor. Es decir, por ejemplo, hay un estudio que acabamos de publicar el año pasado que indica que eventos como el Niño del año 83 o 98 podrían volverse 50% más frecuente en el siglo XXI con respecto al siglo XX. Claro. O si no, hay una investigación que todavía tiene bastante incertidumbre, pero que sugiere que podría a mediados de este siglo, tener que las sequías en la Amazonía resulten en un colapso del ecosistema, es decir, que los bosques ya dejen de ser bosques, sino que sean otro tipo de ecosistema. Entonces son escenarios bastante catastróficos, digamos, es eso, catastrófico. y que tiene mucha incertidumbre, pero nosotros tenemos que tener en mente eso para la planificación. Pero la información es importantísima cuando se busca prevenir, ¿no? Y el problema que tenemos es que la información no está llegando a las personas correctas, o si está llegando, no se toma en cuenta para ejecutar medidas o tomar acción. ¿De qué forma la información que proveen, por ejemplo, puede ayudar a los agricultores? Porque ellos toman decisiones sobre su cosecha un año antes. Entonces, la información meteorológica tiene 15 días de vigencia, un mes, ¿no? En el mejor de los casos, con el sistema más moderno de medición. Entonces, ¿cómo puede esta información ayudar a una persona que está programando su actividad económica con un año de anticipación? Sí, bueno, con un año diría, tal vez no tanto para un campesino, pero para por lo menos saber cómo se desarrolla el tiempo en los próximos meses importantes, si hay heladas o no el próximo mes o el próxima semana, para que se pueda preparar de manera justa. Y ahí, bueno, había varias posibilidades y finalmente creo que se optó en este proyecto para una aplicación a través de SMS y no por otro medio de celular, porque, bueno, no existen, digamos, en todo el país celulares modernos. Entonces eso ha sido el canal de información, y luego se ha hecho muchos cursos también de información, por supuesto, y justamente tratar de incluir los yachachiks de los líderes comunitarios para que puedan transmitir también la información a las personas, y que haya como una nueva, digamos, cooperación entre el CENAMI, que viene con la información moderna y qué tan fiables son estos nuevos modelos para precisamente predecir cómo va a estar el clima, no solamente en una semana, sino en el próximo mes? Bueno, en realidad los pronósticos, cuando hablamos de ya meses de anticipación, obviamente siempre van a tener incertidumbre. Es un pronóstico sobre el futuro, y los pronósticos del futuro siempre es incierto. Entonces, el viento puede cambiar y soplar en otra dirección. El desafío es cómo poder aprovechar esa información que sí existe. O sea, hay valor en esa información, y justamente hemos estado discutiendo el tema del proyecto Climandes con los campesinos. Todavía tenemos que desarrollar las metodologías que les permitan a los campesinos aprovechar incluso mejor la información. Por otro lado, también nosotros como CENAMI somos parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Nuestra información climática es utilizada por las entidades que corresponden, por ejemplo, para el Plan Multisectorial de las y friajes, es base para eso. O si no, desde el año pasado, en contexto del Niño, que estamos todavía terminando, hemos sacado pronósticos que tanto CENEPRED como INDECI incorporan en su planificación, de manera que eso nos sirva ya desde el gobierno central, digamos, para tomar acciones. Sí, y hemos hecho también estudios socioeconómicos para ver qué tanto aporta económicamente también. ¿Qué tan relevante finalmente es la información económicamente? Claro. ¿Qué tan, danos la respuesta, qué tan relevante es económicamente? Porque hay una cifra que a mí particularmente se me ha quedado, que es cada sol que se invierte en prevención ahorra 3 ante un desastre natural. Entonces no sé, ¿cuáles son esas cifras de impacto? Sí, ahí hemos hecho un estudio, o varios, pero uno que hemos hecho en Cusco sobre la quinoa, y ahí se ha podido calcular que por hectárea se puede, con un servicio climático adecuado, se puede ahorrar 240, casi 300 soles por hectárea. Entonces, si eso se suma, es una millonada también. Para un agricultor es muchísimo. En quinoa, ¿no? Solamente en un solo cultivo. Entonces, son informaciones importantes también para el Ministerio de Economía y Finanzas, para que vean que el trabajo de CENAMI es sumamente tiene un impacto económico y es importante. Ahora, aquí no podemos terminar esta conversación sin, por supuesto, nuestros oyentes nos piden que te consultemos sobre esta temporada de otoño que acaba de empezar. En algún momento se dijo va a ser un otoño particularmente cálido, por precisamente la presencia del fenómeno del Niño, que era débil, algunos consideran que podía llegar a mediano. ¿Cómo se viene ese otoño, Ken? Bueno, el Niño todavía continúa, es débil, efectivamente, pero como el otoño ya empezó, las temperaturas van a seguir bajando. Es decir, no vamos allá a mantener las temperaturas que hayamos podido observar en el verano, no hay forma. Pero sí, ese otoño se espera que sea un poquito menos frío que el promedio. De eso estamos hablando. Y de la misma manera, las lluvias en la costa norte
podrían ser un poco mayores que el promedio, pero ya en abril ya están cayendo. Es decir, como siempre. Como todos los años. Esta temporada de lluvias, pero Claro. ahora mismo nos dices tú entonces, todavía en estas semanas del inicio de otoño, un poquito por encima de sus niveles normales. Claro, todavía se espera que hay una onda oceánica cálida que estaría llegando allá en abril, probablemente se ha demorado un poco, más bien ya con esa onda, con ese calentamiento que podría producir, las lluvias nuevamente podrían ser un poquito mayores. Sin embargo, ya no es lo que se temía antes, es decir, ya este marzo ya no es tan grave como lo que se pensaba que podría ser. Buenas noticias entonces también, Ken, para terminar esta conversación. Ken Takahashi, el presidente de Senami, el presidente ejecutivo del Senami, que cumple 50 años, y Martín Yagui, director de la cooperación suiza, en este esfuerzo por toda esa información técnica del Senami y ponerla a disposición de la gente en términos sencillos, en términos que pueda serles de utilidad económica. Climantes, ese es el proyecto de cooperación que ha concluido. Y mira lo interesante de esta conclusión. Los mensajes SMS son más eficientes para llegar a los campesinos, que muchas veces están en lugares donde no hay señal, no hay internet, y no entran las llamadas telefónicas, con un mensaje de texto por ahí que agarra un poquito de señal y llega con la información. No hay WhatsApp. No hay WhatsApp, que podría ahorrar hasta 200 soles por hectárea, según estudios para algunos cultivos. Así que está bastante interesante. Muy bien. Muchísimas gracias, señores. Buenos días. Tenemos que nosotros hacer una pausa.